Comentamos al principio del programa sobre la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad que se realizó ayer en la Cámara de Diputados, convocada por Mónica Macha, para debatir proyectos de resolución y proyectos de declaración que tienen que ver con rechazar la persecución y el hostigamiento a periodistas mujeres que son críticas al gobierno, y también para rechazar la violencia política por parte de la justicia y el gobierno nacional hacia Cristina Fernández de Kirchner y hacia militantes peronistas que fueron detenidas y que de hecho estuvieron detenidas hasta ayer, luego de un escrache al diputado José Luis Espert. En esa reunión participaron Julia Mengolini, Nancy Pasos también, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y la socióloga feminista Lucy Caballero, y también la doctora en Derecho e investigadora del CONICET, Marisa Herrera, que está en línea con nosotros en este momento. Buen día, Marisa. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muy importante la reunión de ayer, sobre todo para empezar a pensar, bueno, proyectos de declaración, pero también la forma en que se puede frenar, ¿no?, la violencia en redes sociales, que después tiene un pasaje a los hechos directamente, tal cual lo contaba ayer Julia Mengolini. Pero vos expusiste sobre la persecución y la violencia política a mujeres, sobre todo, ¿no? Contanos un poquito. Sí, bueno, primero yo creo que la Cámara de Diputados tiene que ser caja de resonancia con lo que está pasando en la sociedad. Me parece que es una responsabilidad que tiene, ¿no? Y yo creo que la Comisión de Géneros y Diversidades, que realmente genere este espacio, es como central, porque en definitiva hay un patrón común, ¿no?, donde suelen ser mujeres y mujeres peronistas, ¿no?, las que estaban ahí, digamos, las que estaban sobre el escenario de estas víctimas de persecución política y también judicial. Porque ustedes recién decían de ya están fuera de, ¿no es cierto?, por lo que pasó con Eva, ¿no? Sí. Ya está fuera de la cárcel. Sí. En realidad ellos tienen un proceso que tienen que Claro. seguir, un proceso penal, ¿no?, con lo que significa eso, ¿no? Además de pagar una caución, además, digo, toda esa persecución penal no es nada más la libertad, sino lo que eso significa y lo que también está detrás de todo esto. Digamos, y con una justicia, y bueno, digamos, en mi caso, digamos, principalmente con lo que es sobre el escenario, la persecución política a la líder de la oposición más importante, como es Cristina Fernández de Kirchner, y además también en eso es esto que decíamos, ¿no?, de un proceso judicial, pero es un proceso político, porque si uno analiza en términos profundos qué pasó en todas las instancias, bueno, hubo cuestiones donde, en vez de ir el principio de inocencia, iba más el principio de culpabilidad. Había que demostrar que ella no era culpable, porque ya partían de la idea, digamos, de que ella era culpable. Entonces, esto hace, digamos, subvertir todos los principios básicos del derecho penal. El principio de inocencia, el de imparcialidad, digamos, ¿no? También varios de los jueces que, digamos, que formaron parte del proceso judicial en distintas instancias son los del lago escondido. Entonces digo, qué difícil es poder creer en una justicia cuando quienes intervienen en el proceso y tienen que, digamos, decidir, son personas que ya vienen con una cierta, digamos, cancha inclinada, como se dice, ¿no? Claro. Y ni que hablar de una Corte Suprema integrada solamente por 3 jueces, Por todos 3 varones, remarcabas vos también ayer. Pero no solamente eso, porque uno va perdiendo, digamos, como la memoria. Este año se quiso poner a 2 integrantes por decreto, de los cuales uno de los integrantes juró, y juró, como decimos, de querusa. Lo llamaron a la mañana, digamos, para que nadie se entere, para que vaya a jurar. Entonces, ¿eso es una Corte Federal? Eso es el vértice, digamos, de uno de los 3 poderes del Estado, que además de los 3 poderes del Estado, es el menos democrático por cómo está conformado, porque el Ejecutivo lo vota cada 4 años, al Legislativo de manera parcial, pero el Ejecutivo encima es cuasi vitalicio. Entonces, hay toda una estructura donde realmente hay que repensarlo. Por eso me parece importante que digamos, que esto que está pasando no quede ahí, sino también nos obligue a repensar, bueno, ¿qué poder judicial queremos? Una reforma judicial, ¿no? Es lo que está de fondo, ¿no? Pero absolutamente, tienes un poder judicial que no tiene tiempos, que además es selectivo con los tiempos, porque siempre uno decía, bueno, el año electoral, digamos, hay como una costumbre de que no se deciden fallos que realmente sean, digamos, que tengan contenido político, perfecto. Sin embargo, la Corte en tiempo récord decidió el año electoral. Bueno, digamos, ¿es casualidad? No, es causalidad de un sistema que termina siendo selectivo y que a quienes, digamos, dicen barbaridades por las redes, lo que está viviendo Julia Mengolini es algo realmente escandaloso
Y sin embargo todos están libres, no hay nadie que es, digamos, el celular, a nadie. Ahora, alguien que hace algo de dejar caca, digamos, después de una gran violencia, porque se incita la violencia, cuando uno responde, esto es un delito. Cuando no es un delito, porque todavía nadie dijo qué artículos del Código Penal están comprometidos en el caso de Eva y de Alexia. Porque hay secreto de sumario. Yo digo, me parece que es posible creer una justicia donde la gente está tan indignada, los que piensan de cierta manera, después te persiguen y los otros directamente, digamos, nadie, digamos, dice nada o no hay causas abiertas. Bueno, es muy difícil creer en un poder judicial así, que además no es poca cosa, porque es el garante de los derechos humanos de todas las personas. Totalmente. El panorama, bueno, tal cual lo describís, parece ser muy complicado, ¿no? Pero ¿por dónde empezar, por lo menos desde el Poder Legislativo, a pensar en algún tipo de regulación en contra de la violencia en redes sociales, la utilización de la inteligencia artificial también con fines de violencia política, como fue el caso de Julia Mengolini? ¿Qué se te ocurre en ese sentido? A ver, por ejemplo, ayer después de esta comisión en diputados se hizo un gran acto en la Facultad de Derecho de la UBA, ¿no? Sí. Justamente a raíz de lo de Julia Mengolini. Bueno, había muchísima gente y me parece que las facultades tienen que ser caja de resonancia también. Porque en definitiva es la formación de futuros abogados y abogadas. Uno siempre dice, bueno, digo, por decir a alguien que ya no está, digo, nadie nace bonadío, en algún lado se formó. Bueno, en algún punto también la responsabilidad de los profesores de Derecho de dar estos debates a las universidades. Porque realmente hay que hablar de esto, porque realmente cuando vos crees de la justicia es lo peor que le puede hacer a un país, porque no tiene una justicia creíble. Realmente perdemos todos como sociedad. Marisa, en este sentido, si uno piensa en nuestros tres poderes y en nuestra democracia que se basa en los tres poderes, y hay uno que está como el que describís y como el que analizamos día a día, en esta situación en donde se dice tantas veces la democracia está en riesgo, me parece que es claro pensarlo así, ¿o no? Pero absolutamente, y yo se decía cuando tuve que exponer un ejemplo como muy burdo, ¿no? En mi facultad de Derecho de la UBA, del cual yo soy orgullosa, ¿no? Digamos, se creó la cátedra abierta Raúl Alfonsín, y está genial, ¿eh? Muy bien que se debata las ideas de Alfonsín, realmente él que aportó en términos jurídicos, excelente. Y esos son académicos. Uno llega a proponer que se crea la cátedra abierta Néstor Kirchner y es militante. Claro. Entonces hay una doble vara todo el tiempo. Hay algo ahí también para desarmar y que los abogados y abogadas y los profesores tenemos que también empezar a repensar. Entonces, bueno, después tenemos las cosas que nos pasan. Los jueces cuando uno ve en las tapas, son los jueces del peronismo, los jueces de la campaña. Y sin embargo, los otros jueces nadie los dice. Yo digo, hay algo ahí. Y cuando en realidad la forma de selección de los jueces también hay una pata que es política. Claro que sí. Ahora, la política está para algunas cosas, pero no para otras. Marisa, bueno, muy interesante la reunión de comisión ayer. Esperemos que salga algo constructivo en ese sentido y te agradecemos muchísimo por haber dialogado con nosotros. A ustedes, un cariño enorme. Un abrazo. Marisa Herreras, doctora en Derecho.